Muy buenas noches a todos los que están conectados. Generación 2000, muy buenas noches. Qué bendición estar conectada con tanta gente tan amada y nueva gente por conocer. Estos tiempos han sido tan diferentes a lo que habíamos conocido hasta ahora. No han sido tiempos fáciles, pero en medio de todo Dios se está moviendo de una manera tan preciosa, pero tan preciosa. Ahora, yo estoy muy convencida de que Dios, en medio de las cosas que vienen, porque sabemos que las cosas que vienen no van a ser fáciles, sabemos que el mundo no se va a mejorar, sabemos que el Señor viene pronto, sabemos que estamos realmente en principio de dolores, tal como dice la palabra, y en medio de todas esas dificultades, yo estoy tan convencida que Dios va a traer un gran avivamiento. De hecho, en este momento mucha gente está recibiendo al Señor a través de las redes, a través de las diferentes plataformas. Ha sido impresionante cómo Dios ha usado esta tremenda pandemia. Como dice la palabra, todas las cosas nos ayudan para bien y Dios siempre saca provecho de todas las cosas que ocurren. Todo eso lo sabemos, pero nos va a tocar pasar por tiempos difíciles. Y si este tiempo realmente ha retado nuestra fe, no sé de ti, pero a mí sí me ha retado. Ha sido un tiempo que ha requerido una fe más madura, una fe más fuerte, una fe más profunda para enfrentar situaciones a las cuales nunca antes las habíamos enfrentado. Nosotros antes que llevamos años en el Evangelio leíamos esas escrituras acerca de los tiempos finales y pensábamos algún día, y de repente, empezando este año, ese día llegó de la noche a la mañana y todo cambió. Entonces quisiera pedirles acompañarme aquí a una escritura entrando en este tema de esta mañana. Una fe activa. Vamos por favor a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 11. Y si tienes allí tu Biblia a la mano, por favor lee conmigo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria de ti la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Cuando nosotros miramos esta escritura, este pasaje es un tesoro muy grande para nosotros en estos tiempos. Aquí Timoteo era un hijo espiritual para Pablo. Era un hijo de su corazón. Y él está aquí tratando de prepararlo para un tiempo muy difícil que viene. De hecho, estaban en un tiempo muy difícil.
Pablo estaba encarcelado por su fe. Timoteo tiene un tremendo llamado de evangelista en su vida. Y ahora este padre espiritual está escribiendo a su hijo espiritual, su hijo del corazón, tratando de prepararlo para que él pueda salir adelante y que se pueda cumplir su llamado en ese tiempo. Cumplir su llamado en ese tiempo. Él está escribiendo esto a alguien con una fe madura. Dice la palabra aquí, una fe fuerte más bien. Dice la palabra aquí en el versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Su madre y su abuela lo habían levantado bien. Pablo había estado allí obviamente pues para ayudar. Entonces él está escribiendo a alguien aquí con una fe fuerte y está diciendo hay que prepararte para tiempos difíciles. Yo creo que esta es nuestra situación de hoy día. Necesitamos preparar nuestra fe, necesitamos afirmar nuestra fe, necesitamos crecer en nuestra fe. Y después aquí él dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Es hora de cumplir con el llamado. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, es hora de cumplir con el llamado en medio de tiempos difíciles y tiempos que se van a poner más difíciles. Es tiempo de avivar el fuego del Espíritu Santo. Es tiempo de avivar el fuego del llamado. Jeremías dice que él trató de resistir el llamado de Dios y no fue capaz porque el llamado ardía en su corazón y ardía en sus huesos. Estoy orando en este tiempo que el Señor literalmente prende un fuego en cada corazón, incluyendo el mío. Un fuego que realmente nos vence, un fuego que aun si tratáramos de resistir, no seamos capaces de hacerlo, sino que sea algo que nos consume, que sea algo que no podamos decirle no al Señor. Esto va a ser un tiempo de avivamiento, esto va a ser un tiempo de avances de diferentes maneras, porque no es a la manera que habíamos conocido. Muchas cosas han cambiado. Pero es tiempo de avanzar, es tiempo de levantar la fe, es tiempo de creerle al Señor y necesitamos avivar el fuego del llamado, el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra aquí avivar es como el cuadro es revolver carbones encendidos para que salte el fuego con el oxígeno que le llegue. Es tiempo de agitarlo, es tiempo de usarlo, es tiempo de agitar el llamado, es tiempo de agitar también la llenura con el Espíritu Santo. Cuando se aviva el fuego del Espíritu Santo, se aviva todo lo demás, todo lo demás, con solamente que llegue de nuevo el Espíritu a darnos una nueva unción. Entonces un nuevo bautismo, un Hechos 4 después de haber tenido un Hechos 2, hace mucho tiempo tal vez para muchos de nosotros, pero cuando llegue la presencia del Espíritu Santo y nos llene de nuevo, la palabra es avivada en nosotros, el amor por la gente es avivado en nosotros, todo lo que se puede necesitar es avivado en nosotros. Ahora, dice la palabra en Romanos 11, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Tú tienes un llamado. Tal vez tú no te pares en un púlpito, pero tú tienes un llamado y necesitamos hacer que el Señor realmente avive ese llamado en este tiempo. Se necesita avivar el hambre de la palabra. Anhelar usar todo esto para Él, el anhelo de ser usados por Él, el anhelo de servirle, el amor por el Señor. Y también necesitamos avivar el fuego para tener la valentía necesaria para enfrentar este tiempo. Ahora, ¿cómo avivamos este fuego? Aquí esta palabra nos da varias pautas que nos van a ayudar.
En versículos 5 y 6 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Como dije antes, ellos lo habían levantado bien. Para avivar el fuego necesitamos recordar dónde empezó el fuego en nuestra vida. Cómo empezó el fuego en nuestra vida. Necesitamos volver a la base de nuestra fe. Pablo dice que era una fe firme que él tenía, edificada por su madre y por su abuela. Y necesitamos volver y contemplar lo que es la base de nuestra fe. ¿Cuál es la base de nuestra fe? Oh, es Jesús. Es Jesús. Es Jesús crucificado en una cruz, por amor a ti, por amor a mí, por amor a cualquier persona que existe en este planeta. Es Jesús muerto en la cruz. Un amor tan profundo, un amor tan tremendo por nosotros. Es recordar esa historia. Y quiero animarles a que en estos días vuelvan a leer la historia de la cruz en el libro de Lucas. Esa historia me impacta cada vez que vuelvo a leerla, resulto hecha un mar de lágrimas otra vez, pensando que el Creador del universo haya hecho semejante sacrificio por mí y por ti. Es recordar la cruz. Yo recibí al Señor cuando yo tenía 4 años. Más adelante, en una reunión de jóvenes, yo tomé una decisión definitiva de seguir al Señor Jesucristo. Y más adelante, el Señor me dio una revelación de la cruz. Hace muchos años. Y cuando simplemente yo lo vi así, muchos años antes de la película de la crucifixión de Cristo, tan hermosa que es. Pero muchos años antes, y de repente yo estaba viendo lo que Él sufrió. Y yo nunca lo olvidaré. Necesitamos volver a recordar el Dios que dio su salvación, que dio su vida, por nuestra salvación. Ahora, necesitamos tomar tiempo y pensar en eso. Por favor, en este tiempo tenemos que predicar la cruz. No podemos estar simplemente predicando filosofías, simplemente predicando otras cosas. No perdamos de vista la cruz del Señor, porque allí está todo. Es la base de nuestra fe. Pero no solamente la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. La muerte no le pudo vencer, la tumba no le pudo contener. Él venció la muerte. Él ganó la batalla. Él ganó la batalla y no de cualquier manera. Y quiero animarles a que no simplemente lean allí la crucifixión en el libro de Lucas, sino que siguen leyendo hasta llegar a la resurrección. Un Dios resucitado, un Dios vivo. Muchas veces cuando hay diferentes discusiones, diferentes conversaciones con gente que no conoce al Señor y entonces que prefieren seguir a Buda y que prefieren seguir a este y al otro, yo digo no, pues allí cada quien se quede con el Dios que quiere. Le digo, pero yo prefiero el que me conoce, yo prefiero el que me ama, yo prefiero el que murió por mí, el que resucitó, el que está vivo, el que habla conmigo cada día. Ese es el Dios que yo quiero seguir. Yo quiero seguir y nadie me lo va a cambiar. Tenemos un Dios vivo, aleluya, un Dios totalmente victorioso. Jesús en la cruz y Jesús resucitado. Esa es la base de nuestra fe. Muchas veces olvidamos lo que es el verdadero propósito de existir. ¿Cuál es? Es conocer a este Dios más profundamente cada día. El propósito del ministerio, ¿cuál es? Es llevar a otros a conocerle y a crecer en su conocimiento de Él. Es llevar el mayor número de gente posible en el reino de Dios. Y llevarles a conocer al Señor, ganar almas para el Señor Jesucristo. Se nos olvida que somos sus hijos y sus siervos muchas veces.
Pero cuando volvamos a recordar, ¿puedes recordar en este momento el día en que tú le entregaste tu corazón? Ese fue el día de tu salvación. Ese fue el día de tu nuevo nacimiento. Ese fue el día que Él vino a morar en ti eternamente. Ese día el Espíritu Santo entró en tu vida y te selló para salvación. Ese día Él prendió el fuego. Allí está. Allí fue que empezó el fuego en tu vida. Hay que avivarlo. Y tal vez le pasa a mucha gente que fue levantada en la iglesia, que fue criada en la iglesia, pero que nunca tomaron su propia decisión de recibir a Jesucristo y nacer de nuevo. Me ha sorprendido mucho en estos últimos años la cantidad de pastores que he encontrado, la cantidad de ministros en todas las diferentes facetas del ministerio, que nunca realmente habían rendido su vida al Señor Jesucristo. Y aún así estaban tratando de enseñar la palabra, de vivir la vida cristiana. Pero tiene que haber un momento en cada vida cuando cada uno de nosotros, cuando cada ser humano llegue a decir: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, y yo sé que he pecado y yo te pido perdón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. ¿Tú puedes señalar el momento en que naciste de nuevo? Si no lo puedes hacer, es muy bueno hacerlo y concretar esa parte de nuestra vida, porque el nuevo nacimiento no es por herencia. El nuevo nacimiento no es porque los padres son cristianos ni porque los abuelos son cristianos. El nuevo nacimiento es cuando yo le digo: Señor, yo quiero pertenecerte a ti. Y eso es lo que necesitamos enseñar. Avivamos este fuego. Volvamos a estas bases de lo que es el Evangelio. Ahora, en el versículo 6, dice la palabra: avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avivar el fuego del llamamiento. El Espíritu Santo lo había ungido para el cumplimiento de su llamado. Ahora es tiempo de buscar una nueva llenura. Nosotros tantas veces tratamos de cumplir con el llamado, de hacer el ministerio en que estemos. Tratamos de hacerlo sin el poder del Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo, pero no somos capaces de hacer eso. Es el Espíritu Santo que trae convicción de pecado, no podemos hacerlo nosotros. Es el Espíritu Santo que revela a Jesús, no lo podemos hacer nosotros. Es el Espíritu Santo que atrae a la persona a la presencia del Señor Jesucristo, le muestra su necesidad. Es el Espíritu Santo que nos ayude a hacer el ministerio. Y necesitamos realmente, volver a buscar una nueva llenura del Espíritu Santo. El fuego trae una pasión por la palabra de Dios. El fuego se prende y uno lo que más quiere es ganar almas para el Señor, extender el reino, enseñar, discipular, extender el reino, hacer la obra. Eso es el anhelo tan grande, tan grande. De las pruebas para mí en este tiempo, yo creo que la más fuerte fue la siguiente, porque nosotros, pues aquí en Bogotá, la alcaldesa anunció un simulacro que iban a haber 4 días de encierro total para toda la ciudad. Entonces, pues, nosotros antes de ese simulacro dijimos: bueno, vamos y pasamos eso más bien en una casita del campo, y estaría mucho mejor que en la ciudad de Bogotá para esos 4 días. Entonces nos salimos de aquí con maletines, pues, para 4 días. Íbamos allí a una casita en el campo. Y ¿qué va? Simulacro no resultó, sino que fue la cosa verídica. Enseguida se militarizaron las carreteras, enseguida un encierro total,
De hecho, llegaron y echaron volquetadas de tierra allí a las entradas del barrio en el campo donde estábamos nosotros para que nadie saliera, nadie entrara. Y resultamos allí 5 meses. Entonces, allí mi maletín para 4 días se tuvo que durar 5 meses, aunque gente aquí en Bogotá me mandó, gracias a Dios, una ropa, una ropa, incluyendo una falda, pues para poder ministrar por internet en una iglesia que requiere falda. Entonces eran cosas así, pero lo más tremendo para mí en esos 5 meses, habían cosas retadoras, estábamos en un lugar muy cómodo en cuanto a físicamente muy cómodo, aparte del calor y eso, pero un buen lugar, no estábamos sufriendo lo que sufrió mucha gente en todo esto, pero ¿saben cuál fue mi sufrimiento mayor? Es que nadie entraba y no se podía salir. Éramos 5 adultos mayores allí, todos cristianos. No había con quien compartir, no había a quien evangelizar. Y un día, una de las mujeres allí en la finca tuvo un problema muy fuerte en un ojo. Tuvimos que llamar a pedir un servicio de emergencia médica. Y entonces cuando llegó la doctora, era una doctora cubana, la doctora Amparo. Y era una gineco-obstetra que vino a revisar un ojo. Pero fue algo tan hermoso, ella la trató muy bien, la cuidó muy bien. Pero lo más hermoso es que la doctora Amparo recibió a Cristo en su corazón ese día, llorando. Nació de nuevo y fue algo tan hermoso, tan precioso. Pero esa era la prueba mayor. La prueba mayor era no poder hablar, era saber que había tanta gente alrededor, necesitados del Señor y que no se podía. Ahora, desde que regresamos a Bogotá ya nadie se me escapa. Ahora sí, a través de máscara, a través de careta, a través de todo lo que tiene que haber, pero es tiempo de ganar almas para Cristo. Hay un mundo allí alrededor que se está muriendo. Necesitamos levantarnos en fe y creerle al Señor para hacer todo lo que Él realmente quiere hacer en este tiempo. Desde allí nadie se me escapa. Desde ayer viniendo me van a hacer un procedimiento este fin de semana, si no, pues nosotros no deberíamos, solo en caso de emergencia, deberíamos salir por la edad y eso. Entonces, pero me tocó salir y de regreso pues aproveché para comprar unas cosas y un joven venía ayudándome. Tuvimos que caminar como unas 6 cuadras allí y él resultó aquí en la puerta llorando, recibiendo a Cristo en su corazón. Y lo más hermoso es que cuando yo le dije, espérame un momento, porque quiero darte algo, me había ayudado a traer las cosas, ya él había recibido al Señor y entonces yo subí y bajé con una propina. Y cuando él vio el dinero, él se vio tan desilusionado y entonces él dijo, ay, gracias. Pero yo creía que me ibas a dar como un tratado o algo que me explicara más. Entonces yo dije, ay, sí. Ay, sí. Entonces yo volví a subir y sí, le di allí un buen tratado, pero también él preguntó por las reuniones los miércoles. Él va a estar asistiendo allí virtualmente a las reuniones donde pastoreamos con la pastora Igna. Entonces, eso me hizo tan feliz. Y también esa mañana el taxista, un anciano, y de aquí a la primera cita médica ese día, el hombre en un semáforo, pero quebrantado, llorando, recibió al Señor Jesucristo. Entonces, eso es, tenemos que avivar ese fuego, no podemos dejar que la gente simplemente sigue, no tienen la respuesta que necesitan. Avivamos este fuego, Ahora, realmente el fuego cambia todo el panorama, la unción cambia todo el panorama, cambia nuestra manera de ser, de ver y de actuar.
Ahora, en el versículo 7 dice algo muy contundente aquí. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En este tiempo hay tanto temor y Timoteo de hecho tenía miedo. Su padre espiritual estaba ya encarcelado y él tenía que ir a hacer lo mismo que su padre espiritual había estado haciendo. Entonces, y muchos habían muerto por su fe en ese tiempo. Era un tiempo de mucha persecución. Él tenía miedo, pero él tenía el llamado. Y aquí el temor ha tratado de vencer en la iglesia. El temor ha tratado de vencer vez tras vez. El temor se levanta. Necesitamos vencer el temor. Sí tenemos que vivir cuidando. Sí tenemos que tener pues los cuidados lógicos y lo que exigen nuestros gobiernos y todo esto también. Pero al mismo tiempo con valentía, no con temor. No con temor. Por esto dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El temor no viene del Señor. Ahora, el temor de Dios es algo muy diferente, es algo muy bueno, pero no significa miedo, significa respeto. Respeto. Ahora, el enemigo, su mayor meta es frustrar el cumplimiento de nuestro llamado. Y para nosotros poder hacerlo, tenemos que vencer este espíritu de temor. La palabra lo llama un espíritu de temor. Temor es un demonio que se trata de aprovechar, de apoderarse de la gente. Y yo creo que muchos sentimos ese temor al comienzo de toda esta pandemia. Pero poco a poco nos hemos ido levantando. Hemos enfrentado diferentes situaciones y hemos visto a Dios salir adelante con nosotros y sacarnos adelante. Hemos visto su provisión, hemos visto su sanidad, hemos visto su manera de actuar sanando las familias. Hemos visto la gran obra del Señor sanando y ganando almas para Él en medio de todo esto. Y viendo sus victorias, la fe se ha levantado. El temor es el enemigo de la fe. El temor te paraliza, no te deja levantar tu fe. Hace unos años vivimos algo muy chistoso y también de mucha enseñanza, pues no sé si ustedes se acuerdan de un programa en la televisión que se llamaba Los Magníficos, y se acuerdan de la camioneta de los Magníficos. Entonces, nosotros en ese tiempo andábamos con Igna y con otros en un equipo que íbamos ministrando y la camioneta era de Lindsay Christie, un misionero muy amado que ya está con el Señor. Entonces, la camioneta de Lindsay, o sea, como ustedes dirían que como una van como una van de como unos 15 pasajeros que era. Entonces era esa clase de vehículo y nosotros íbamos en eso todo el equipo. Entonces llegamos a la ciudad de Cali y estábamos ministrando allí en una iglesia bautista. El evento era de la ciudad. Entonces, y los pastores nos habían dicho que había mucha muerte, la situación de orden público estaba terrible, entonces que tuviéramos mucho cuidado. Y una noche pues salimos de allí de la iglesia para que nos repartieran en las casas donde nos estábamos quedando y llegando a donde estábamos hospedados con Igna, entonces un niño vio la camioneta y gritó, ¡mira, la camioneta de los Magníficos! Y nosotros, como Dios estaba haciendo tantas cosas allí, nosotros dijimos, sí, las magníficas en Dios. Era todo un equipo de mujeres y con un varón conductor. Entonces, y como el orgullo viene antes de la caída, dimos la vuelta allí a la cuadra, llegamos a la casa donde estábamos hospedadas con Igna y ella se bajó a golpear la puerta. Cali es tierra muy caliente, entonces estaban abiertas las puertas de la camioneta. Igna estaba parada allí en el andén golpeando, no había nadie en casa y las puertas abiertas, como dije. Entonces, y de repente vimos dar la vuelta a una esquina. Allí un grupo de hombres, como 6 hombres, y venían con cosas en sus manos y venían gritando, agárrenla.
Y pues todos nos asustamos por Igna, entonces gritamos, Igna, súbete. Y ella, que siempre soñó con ser estrella de cine, ella pegó un brinco como de Hollywood. Se metió dentro de la puerta corrediza que estaba abierta, se metió allí, se agarró y allí el conductor arrancó. Y bueno, y entonces como íbamos directo hacia los hombres, ellos se abrieron para dejarnos pasar y siguieron corriendo. Y cuando miramos atrás, la que llevaban en las manos eran bolsas de leche y la que iban a agarrar era la buceta para ir a sus casas. Y cayeron totalmente las héroes en Dios, las magníficas en Dios. Allí se acabó. El Señor nos estaba usando tanto en ese momento, allí en esa iglesia, en ese evento, pero el temor nos venció allí, nos venció. Ahora el espíritu de temor, tenemos que vencer el temor en estos días. El temor nunca viene del Señor. El fuego del Espíritu Santo te ayuda a vencer todo el temor. Ahora, aquí el Señor nos da tres armas contra ese espíritu de temor, porque miremos lo que dice. Dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Primero, el espíritu de poder. El espíritu de poder significa coraje, resolución, significa valentía. En Hechos 4, la situación era muy tremenda, muy tremenda. En Hechos 4 ya los llevaron a amenazarlos. Ellos vuelven a los suyos, vuelven allí a los de la iglesia primitiva, a los discípulos, vuelven y entonces dicen, nos han amenazado, nos han dicho que no podemos hablar en el nombre de Jesús, hay amenazas de muerte. Y lo que hacen allí es clamar al Señor. Entonces ellos allí, los apóstoles, ellos claman al Señor y dicen, Señor, mira, nos han amenazado, no queremos fallarte, queremos predicar tu palabra, que tú respaldes esa palabra con señales, con prodigios. Anhelamos esto, Señor, anhelamos esto. Y la respuesta del Señor, están diciendo, pero Señor, tenemos miedo. Y la respuesta del Señor es volverlos a llenar con su Espíritu Santo. Solo 2 capítulos después de Hechos 2. En Hechos 2 habían sido llenos del Espíritu Santo, pero ya en Hechos 4 reciben una nueva llenura del Espíritu Santo. Y tan fuerte la llenura que dice la palabra que tembló el lugar donde estaban. Tembló el lugar. Y desde allí ellos salieron a predicar y el Señor les respaldaba y dice que muchos conocieron al Señor. Grandes milagros siguieron estos donde iban. Esa fue la respuesta del Señor. Ya no había más temor. En Mateo 28, del 18 en adelante, dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toda potestad les dada a Jesucristo. En este tiempo hay poderes que se levanten. En este tiempo hay poderes que realmente vienen en contra. Uno está viendo un poder mundial que se está levantando, anticristo, totalmente anticristo, pero toda potestad es de Jesucristo. Nadie puede parar el crecimiento de la iglesia de Jesucristo. Pueden hacer lo que quieren hacer, pero nadie puede parar ese crecimiento. La iglesia de mayor crecimiento en este momento en el mundo entero es la China Roja. La China Roja. Todo va en contra. Autoridad y todo va en contra de la iglesia. Pero el Señor está con ellos. El Señor está con ellos y el Señor está contigo y el Señor está conmigo. Y Él nos va a usar si nos rendimos en sus manos sin temor para el cumplimiento
de nuestros llamados. En Lucas 9, versículos 1 y 2, el Señor les da el poder, les da ese poder allí a ellos. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Él les dio este poder. Ahora, esto no es cualquier poder. Ustedes allí no tienen por qué recordar este partido, pero aquí en Colombia nunca se olvidará. Hace muchos años hubo un partido en un final del Mundial entre Colombia y Alemania. La persona que tenga la edad y que tenía televisor, nunca olvidará ese partido, porque eran dos poderes totalmente iguales de animados, iguales de determinados, iguales de buenos. Y por un tiempo parecía que ya Colombia iba a ganar, después parecía que ya Alemania iba a ganar. Y era un tiempo entre dos poderes totalmente iguales, y de repente un colombiano metió un golazo entre las piernas del arquero alemán, aleluya. Pero lo que teníamos allí, ese cuadro de esos dos poderes, esos dos equipos iguales de fuertes, iguales de buenos, iguales de determinados, ese cuadro podemos tenerlo nosotros a veces erradamente del mundo espiritual. Y por un tiempo nos pareciera como que Dios va ganando terreno, después como que el diablo va ganando terreno, después como que Dios va ganando, después como que no. El día que recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, te metiste en el equipo ganador por todos los siglos. Aleluya, todo poder. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y dice aquí, en el mismo versículo, el espíritu de amor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor. Un amor fuerte y un amor profundo. De hecho, la palabra dice, es un amor por Dios y por el prójimo. Es un amor, dice la palabra, el amor perfecto echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Rompe los muros. Vence el temor. El amor perfecto vence el temor. El amor perfecto es el que realmente nos hace pensar en la persona que tenemos al frente y no pensar en nosotros. Es el que nos hace ver esa persona que necesita tanto del Señor y arriesgarnos para poder hablarle de Cristo, arriesgarnos para poder ganarle para el Señor. ¿Qué nos pueden hacer? Muy poca gente, gracias a Dios. Poca gente en el Perú, poca gente en Colombia hoy día se muere a causa del Evangelio, a causa de estar predicando. Una persona que otra, pero casi no. ¿Cuáles son los riesgos? Nos rechazan, nos critican, se burlan de nosotros. Eso realmente es. Pero alguien te amó a ti lo suficiente para arriesgarse por ti. Alguien se arriesgó que tú te burlaras, que le criticaras, que le rechazaras. Y en este momento, yo no sé cuántos que me están escuchando antes de conocer al Señor criticaban a los cristianos, se burlaban de los cristianos, rechazaban a los cristianos. Pero alguien te amó lo suficiente para seguirte hablando con amor, con amor. Esa clase de amor es la que nos lleva a arriesgarnos. Esa clase de amor es el amor que llevó a los moravos a arriesgarse y salir en 1700 y algo en medio del gran avivamiento de los moravos. Salir de allí, búsquenlo en internet si no conocen la historia. Eran alemanes libres, hubo un avivamiento, una iglesia pequeña, empezaron a clamar al Señor, levantaron una reunión de oración de 24/7 por 100 años, clamando por las almas de este mundo, clamando por las almas perdidas. Eran alemanes libres y muchos de ellos se vendieron como esclavos para alcanzar a los esclavos en el Caribe, en los sembríos de la caña. Iban y se metían allí como esclavos, y servían al Señor allí en esa situación. Es esa clase
de amor que nos lleva a arriesgarnos donde nos encontremos. Es esa clase de amor que lleva a los misioneros a meterse allí en la selva densa, en lugares de peligro, en los diferentes países donde te pueden matar por hablar de Jesucristo. Es ese amor que te lleva. El amor perfecto echa fuera el temor. El amor perfecto te lleva a cumplir tu llamado. Te lleva a cumplir tu llamado. Necesitamos levantar nuestro amor por las almas perdidas, no nuestro juicio sobre esas almas, no nuestro juicio, sino mostrándoles realmente un Dios verdadero que les ama. Anden como andan, Dios les ama. Él quiere alcanzarlos. Un Dios que murió en una cruz por ellos, sea lo que sea la condición de ellos. Necesitan saber que hay un Salvador y que todos lo necesitamos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, la traducción en inglés de esto es un poquito diferente. En diferentes traducciones de la Biblia tradujeron esto de manera diferente. Autodisciplina, disciplina. Pero en inglés dice mente sana. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de una mente sana. Sano juicio. Es algo muy bonito. Poder pensar bien en medio de problemas y presiones. Poder tomar buenas decisiones. Esta mente no se descontrola fácilmente. Es una mente enfocada, una mente disciplinada, una mente controlada por el Espíritu Santo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, de una mente sana. Una mente sana. Te regalo eso hoy. 3 armas contra el espíritu de temor. Y necesitamos levantarnos en estas 3 cosas. Aviva el fuego para que se avivan estas 3 cosas en nuestra vida. Todo lo que estamos viendo hasta ahora. Ahora, en el versículo 8, quiero compartirles un testimonio. Hace muchos años, Dios hizo algo conmigo que rompió todo mi temor en muchas áreas de mi vida. Yo era una persona temerosa. Y estaba predicando en una zona de Colombia, en una iglesia de las Asambleas de Dios en los Llanos Orientales, una parte alborotada en su orden público, una iglesia pequeña de las Asambleas de Dios a luz de vela, y estaba en el púlpito y no había electricidad, y de repente entró un hombre en un uniforme militar que no era el ejército colombiano. Entonces era un revolucionario, y él entró con sus correas de bala, con su ametralleta, y empezó a apuntar a toda la congregación, como buscando a alguien. Y yo pensé, bueno, el orden público ahí tenía fama, entonces yo pensé, esto debe ser como normal para esta zona, pero en esto el pastor empezó a decir fuerte: Dios, ayúdame a serte fiel hasta la muerte. Entonces yo pensé, no, esto ya no es tan normal. Entonces toda la gente estaba mirando atrás, mirando a él. Y de repente me pasó algo sobrenatural. Era obvio que el hombre venía con malas intenciones. Era obvio que él buscaba a alguien para matarle, y quién sabe a quién es más. Entonces, pero de repente se me vino del cielo un amor por ese alma. Un amor por ese alma. Y yo empecé a predicar directamente a él. La gente había un silencio total allí, nadie estaba hablando, nadie se movía. Y empecé a predicarle a él, y el hombre empezó a escuchar. Mi amiga Ruby Farideh Parra,
que estuvo de misionera en el Perú en un tiempo y con Jucum en Cusco, y ella estaba conmigo. Y ella después me dijo que yo le había predicado más de 1 hora. El hombre se fue sentando en la última banca, puso su ametralleta sobre sus rodillas y escuchó y escuchó y escuchó. Y le prediqué directamente a él. No, ni sé qué dije. Yo creo que desde Génesis a Apocalipsis le prediqué, pero lo hice muy claro que hay un Dios en el cielo que lo ama y que lo quiere salvar si él sigue sobre esta tierra, que lo quería salvar. Y de repente se levantó y se fue. Y entraron unos policías, venían siguiéndole. Era tan terrible que ellos no se atrevían a meterse con él. Él estaba mejor armado que ellos. Pero que ellos nos contaron que unos 5 minutos antes de entrar en la iglesia había matado a alguien en la calle y que buscaba un hermano de la iglesia para matarlo. Pero fue la única noche que ese hermano no llegó allí. Pero yo sé que el Señor llevó a ese hombre a esa iglesia con 2 propósitos. Número 1, para que él escuchara el Evangelio y conociera, supiera que hay un Dios. Y yo de vez en cuando, como en este momento, vuelvo a levantarlo delante del Señor y le digo, Señor, si Él sigue sobre esta tierra, que esa palabra dé su fruto, dé su fruto. Pero el otro propósito era quitarme a mí el temor. Y fue muy efectivo. El amor perfecto echa fuera el temor. El amor perfecto echa fuera el temor. Ahora, el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, nosotros necesitamos levantarnos para predicar la palabra como es, para predicar la palabra sí con la verdad, pero con amor al mismo tiempo, no condenando con la palabra, no cortando con la palabra, sino realmente permitiendo que el Espíritu Santo use esa palabra en nuestra boca para alcanzar ese corazón para Él. Después Dios mismo, el Espíritu Santo, se encargará de arreglar todos los problemas que tenga esa persona, pues en cuanto a su comportamiento. El hecho es que nazca de nuevo, el hecho es que reconozca que es pecador y necesita un Salvador. Y de allí Dios se encarga. Dios se encarga. Y pues obviamente todos somos pecadores necesitados del Salvador que tenemos. Ahora el mundo hoy día nos dice que el Evangelio es anticuado, que el Evangelio ya no funciona. Y con esto yo voy a terminar esta noche para ustedes. Ya es la noche. Aquí estoy grabando por la mañana por la luz. Pero hace un tiempo en Inglaterra yo fui invitada por una persona muy especial. Había sido mi alumna en Jucum muchos años antes y después resultó en Inglaterra con algo muy hermoso. Y entonces ella tenía una escuela para pastores que venían de diferentes países difíciles. Y entonces esa escuela se hacía en una iglesia bautista. Y habían muchos pastores allí de diferentes lugares. Y ella me invitó para enseñar. Entonces, cuando empecé a enseñar allí, el Señor empezó a moverse y los estudiantes, los pastores, empezaron a ir con los pastores de esa iglesia bautista a pedirles perdón por muchas cosas. Los pastores de la iglesia, unos ancianos, me buscaron y preguntaron qué estaba pasando. Yo dije, pues el Señor está tocando sus corazones y me pidieron predicar el domingo en la iglesia de ellos. Yo dije, claro que sí, con mucho amor. Pero entonces dijeron, pero tiene que tener presente que Inglaterra ya es posmoderno. Aquí el evangelio tradicional no funciona. Dijeron, hay que evitar ciertas palabras, porque esas palabras pues son ofensivas en esta cultura y ya hay que predicarlo de una manera más sofisticada.
más sofisticada. Entonces empezaron a darme las palabras prohibidas, empezando con la palabra sangre. ¿Cómo se predica el evangelio sin la palabra sangre? Discípulo no, aprendiz había que usar. Problemas demoníacos no, había que hablar de problemas psicológicos, que todo era problema psicológico. Era una cantidad de cosas así básicas. Entonces cuando terminaron de darme la lista, yo les dije, pues hermanos, con todo el respeto, yo no creo que ustedes me queden en su púlpito, porque yo lo único que sé hacer es tomar esta palabra tal como fue escrita por el Señor y predicarla tal cual. Entonces, pues, con mucho menosprecio, dijeron, bueno, está bien, pero pues nada va a pasar, que sepa que nada va, porque Inglaterra ya es mucho más sofisticada, mucho más allá, más moderna. Entonces, pues ese día tomé esta palabra, pero en inglés obviamente, y la prediqué con bastante sangre, la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y al final pasaron 2 personas para recibir a Cristo, una niña musulmana y una mujer hindú. Y los pastores estaban quebrantados porque habían pasado más de 25 años, o más de 20, no sé, tal vez no 25, pero 20, más de 20 años desde que alguien se había entregado al Señor en esa iglesia. Me dijeron, ¿qué hiciste? Quebrantados, dijeron, ¿qué hiciste? Yo dije, yo no hice nada, yo tomé esta y esta palabra lo hizo con el Espíritu Santo. Pero ¿saben lo más tremendo? Allí estaban los pastores enseñando a los creyentes ingleses que no se puede evangelizar en Inglaterra hoy día. Pero en los siguientes días, con Vicky, caminando por las calles, nosotros vimos muchos africanos ganando a los ingleses para Cristo. Y de hecho vi en el periódico hace poco que uno fue arrestado por estar ganando almas de ingleses en las calles. Ellos no temían, ellos llegaron allí con toda la dedicación, ellos sabían, y fue tan hermoso ver a los ingleses llorando en los brazos de los africanos, recibiendo al Señor allí. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Voy a parar aquí porque el tiempo se ha ido. En esta noche, si tú anhelas que el Señor prenda el fuego en tu corazón, te invito allí a levantar tus manos donde te encuentres y decirle, Señor, ayúdame, quiero avivar el fuego. Necesito que tú me vuelves a tocar, necesito que tú vuelves, Señor, a inundar mi vida con tu Espíritu Santo, Señor. Aviva el fuego. Aviva el fuego, y en esta noche, Señor, yo coloco mi vida en el altar para ti. Quiero ser valiente en este tiempo, quiero ganar almas para ti en este tiempo, quiero cumplir con tu llamado, Señor. Quiero tener una fe activa y viva. Señor, prende fuego a mi fe. En este momento me levanto a creerte. En este momento, Señor, me levanto a mirarte. En este momento, Señor, me levanto a creer que tú vas a usarme y yo coloco mi vida, Señor, en el altar para el cumplimiento de tu llamado en mí en este tiempo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y un abrazo muy grande.